El precio de la amabilidad. Cuando la cortesía se convierte en cobardía. Estás en el transporte público y pagas el pasaje. El conductor olvida darte el cambio. La solución es sumamente clara. Le hablas, se lo recuerdas y el asunto termina ahí. Pero lamentablemente no termina ahí, porque, aunque el evento real ocurra en el mundo exterior, todo se vive en tu interior. Una ligera tensión aparece en tu corazón. Tu mente empieza a hablar de inmediato. Si se lo digo ahora, ¿lo tomará a mal? Todos se darán la vuelta para mirarme. Causaré una molestia. Y en cuestión de segundos, una interacción social sumamente ordinaria se transforma en una guerra interna innecesaria en tu mente. Por eso mismo no puedes preguntar el precio de una prenda que te gusta. Por eso no puedes declararle tus sentimientos a esa persona que amas. Por eso no dices nada, mientras todos se llevan un pedazo de lo que te pertenece por derecho. Pero lo más molesto es esto. Esta situación que vives no es timidez ni falta de coraje. Tu problema es que te sometes a los pensamientos imaginarios que los demás podrían tener sobre ti en sus mentes, como si fueran reales. Las suposiciones que personas de las que ni siquiera sabes el nombre pueden formar en sus cabezas por unos pocos segundos gobiernan tu comportamiento, y tú a eso lo llamas normal. Sin embargo, una buena vida no se vive de esta manera. Séneca lo resumió en una sola frase hace 2000 años. Creemos que no nos atrevemos porque las cosas son difíciles, pero las cosas son difíciles porque no nos atrevemos. Esto mismo era lo que sorprendía a Marco Aurelio. El ser humano dice amarse más a sí mismo que a los demás, pero valora más las opiniones de los otros que su propio juicio. Esto es exactamente a lo que apuntamos hoy. Este video no te enseñará a ser grosero o irrespetuoso. Te mostrará algo mucho más incómodo, a dejar de empequeñecerte para proteger la comodidad de los demás. Porque una persona libre no siempre resulta encantadora. Cuando es necesario, sabe muy bien cómo crear incomodidad. Si estás listo, comenzamos ahora. 1. Abandona la cobardía disfrazada de cortesía. La mayoría de las personas se dicen la misma mentira reconfortante durante toda su vida. Solo soy una persona amable. ¿Realmente lo eres? Cuando te sirven el plato equivocado en un restaurante, eliges callar. Cuando el barbero te arruina el corte de cabello, miras al espejo y apruebas con una sonrisa forzada. Cuando alguien te roba el lugar en la fila descaradamente mirándote a los ojos, tu interior arde en llamas, pero por fuera no mueves ni un solo músculo facial. A esto lo llamas cortesía. Tal vez sea solo un disfraz perfectamente planchado sobre el miedo. Intercambias la incapacidad de expresarte por madurez. Ese estado de parálisis que sientes en el momento del conflicto lo vendes a tu entorno como consideración. La ansiedad de quedar mal, el temor al rechazo, ese extraño terror a que el ceño de la otra persona se frunza siquiera 1 milímetro. Lo más doloroso es que este miedo que cargas ni siquiera es tuyo. Mira tu pasado. Nadie te enseñó explícitamente a someterte. Solo te codificaron con susurros. Que no haya problemas. No molestes a la gente. Es de mala educación. Tu cuerpo creció. Tu edad avanzó. Pero esa línea de comando cobarde en tu interior nunca se borró. Hoy, ante la crisis social más ordinaria, ese software primitivo se activa. Tu garganta se hace un nudo. Desvías la mirada. Mientras tu lógica te grita que defiendas tu derecho, tú te sometes y sonríes. Aquí no esperes compasión de los estoicos. Nadie te dará una palmada en la espalda.
Responde a esa pregunta fría como el hielo que Epicteto hizo hace siglos. Si un extraño en la calle pusiera las manos sobre tu cuerpo, te volverías loco de ira. Entonces, ¿por qué entregas tu mente en bandeja de plata al juicio de cualquiera con quien te cruzas en la esquina de la calle? Una suposición de 3 segundos en la mente de una persona cuyo nombre ni siquiera conoces dicta todas tus acciones. Una correa invisible, lo que en psicología se conoce como la búsqueda de aprobación social. El ser humano, para no ocupar espacio en la mente de los demás, encoge su propia existencia centímetro a centímetro. Un día, al mirarse en el espejo, confunde esa silueta desgastada con su verdadero carácter. Esa es la mayor tragedia. Una mente programada para que todos estén cómodos termina convirtiéndose en refugiada en su propio hogar. Crees que la quietud de alguien que siempre calla es sabiduría. Tal vez debajo de ese silencio solo haya terror. Aplaudes como comprensivo a quien siempre cede. Tal vez solo carece de la firmeza para resistir el conflicto. Al ser humano le encanta poner una etiqueta moral a su propia debilidad. Llama bondad a su miedo, y así se libra del pesado precio de enfrentarlo. Esa falsa paz que das a tu entorno empequeñeciéndote no posee ninguna superioridad moral. Solo estás asfixiando tu propio honor para que alguien no se incomode. No hay virtud en ello. Es solo una traición silenciosa y perfecta del ser humano contra sí mismo. 2. Aprende a exigir lo que te pertenece. Cuando alguien usurpa tu derecho, lo que deja sobre la mesa no se mide en dinero, tiempo u oportunidades. El verdadero precio lo pagas con ese oscuro mensaje que le susurras a tu propio ser en tu interior. La parte que me toca no es tan importante. Susurrar esto una vez no destruye el mundo. Sin embargo, cuando conviertes esta retirada en un estilo de vida, el suelo de tu carácter se desliza silenciosamente bajo tus pies. En el trabajo, cuando otra persona se apropia de tu idea, o cuando un pago acordado se retrasa sin motivo, entras en una bifurcación. Tienes solo unos segundos para abrir la boca y reclamar lo que te pertenece. Pero ese saboteador interno habla de inmediato. Que no haya problemas ahora, no vale la pena el esfuerzo. Desde fuera parece un momento ordinario y pequeño que va y viene. Sin embargo, el rumbo de la vida humana no se moldea en las crisis colosales, sino en tu postura ante estos momentos cotidianos. Tu mente es un observador implacable. No se toma en serio tus frases bonitas. Mira tus acciones. Registra cada paso atrás con una precisión infalible. Si renuncias constantemente a tu derecho, tu mente codifica esta situación como tu nueva normalidad. Declara la sumisión como parte de tu naturaleza, y el resultado es un colapso silencioso en tu interior. Cuando el hombre siente hasta la médula que no puede defenderse, se forman microfisuras en su autoestima. Nadie las ve desde fuera, pero por dentro pudren toda la estructura poco a poco. Imagina un castillo. Mientras las murallas permanezcan firmes, los invasores se limitarán a mirar desde la distancia. Pero si se abre una pequeña grieta en el muro, primero un curioso probará ese vacío. Luego otro cruzará el límite. Muy pronto, la violación se convierte en una rutina ordinaria. La mecánica de las relaciones humanas es exactamente igual. Las personas no aprenden lo que mereces por las grandes palabras que dices. Miran aquello ante lo que te quedas callado. Cada centímetro que te niegas a trazar como tu límite es una invitación abierta para la otra parte. El concepto de justicia de los estoicos es sumamente agudo en este aspecto. No puedes sostener la balanza solo para el lado opuesto. Estás obligado a ser justo contigo mismo.
Retirar tu parte de la mesa no es egoísmo. Es la exigencia del respeto que le debes a tu propia existencia. Sin embargo, muchas personas piensan que sabotean la paz del ambiente cuando expresan una demanda legítima. Perciben el defender su propio derecho como un acto de agresión. Observas esta trampa a menudo en los pasillos de las oficinas o en los grupos de amigos. Al principio se te pide un pequeño favor. Ayudas con gusto. Luego viene otro. Después uno más. Con el tiempo, esas peticiones inocentes cambian de forma y se convierten en tareas invisibles sobre tus hombros. El día en que te detienes y dices, no puedo hacer esto, el oxígeno en el aire se agota de repente. Los rostros caen, las actitudes se enfrían. En ese momento de quiebre, la mayoría de la gente entra en pánico y regresa al punto de partida. Prefiere sacrificar su propio tiempo y energía antes que soportar el frío glacial de ser privado de la aprobación social. El carácter débil abandona su propio castillo, mientras que la fuerza bruta ataca el castillo ajeno. Una mente fuerte y equilibrada simplemente se para en su propia puerta y decide quién entra. La próxima vez que te pongan enfrente un resultado incompleto, no permitas que esa familiar vacilación te invada. El asunto ha dejado de ser una cuestión de unos centavos o de un alivio momentáneo. Tu carácter es la suma de los enfrentamientos que evitas. El rumbo de tu vida no cambia con grandes puñetazos sobre la mesa, sino con esa frase única y clara que pronuncias mirando con calma a los ojos. Disculpe, pero aquí falta algo. 3. Rompe tu adicción a sentirte cómodo. Revisa las decisiones críticas de tu vida. ¿Crees que la dirección de tus elecciones está determinada por tus firmes convicciones? Te equivocas. Detrás de la mayoría de ellas opera un mecanismo mucho más primitivo: la prisa por escapar de la incomodidad momentánea. Al ser humano le encanta creer que actúa por libre albedrío. Sin embargo, en el fondo, hay una sola cosa que maneja todas las decisiones: el reflejo de tu sistema nervioso para escapar del dolor. La razón por la que desperdicias tus años dentro de esa relación desgastada no es el alto sentido de lealtad que posees. Te asusta el frío donduruku que traerá la soledad. Aplazas constantemente ese proyecto que quieres emprender usando la perfección como excusa. La verdadera razón es el miedo a sentir ese calambre ácido que la incertidumbre genera en tu estómago. Rechazas el deporte y la disciplina hasta que tu cuerpo da señales claras, porque huyes de pagar ese precio sudoroso y agotador que el crecimiento exige. La sensación de incomodidad siempre te fue codificada como un enemigo del cual alejarse. Temes tocarla a muerte. Tu grillete invisible está exactamente aquí. Si tu rumbo, en lugar de tus propias verdades, lo trazan las opciones que menos te agobian, no estás al volante de tu vida. Solo te arrastra la corriente. El lado agudo y sacudidor de la filosofía estoica entra en juego justo en este punto. Ellos no tratan la incomodidad como una anomalía. Al contrario, la abrazan como el combustible obligatorio del desarrollo espiritual. Piensa en un diente que ha empezado a pudrirse. Sacarlo requiere enfrentar un dolor intenso que durará 10 minutos. Tú, para evitar sentarte en ese sillón, eliges aguantar durante meses con analgésicos. El resultado es la infección de toda la mandíbula. Por escapar de una tensión pequeña y momentánea, te condenas a ti mismo a un sufrimiento crónico. La literatura psicológica llama a este bucle conducta de evitación. Tu mente te da una pequeña recompensa de alivio por cada crisis que pospones.
En el momento en que desistes de dar ese paso arriesgado, tu respiración se ralentiza. Tu cerebro registra rápidamente esta falsa paz. Después de un tiempo, tu carácter se vuelve completamente adicto a esta droga. Ya no hay un individuo que tome la iniciativa. Solo queda un tallo borroso que se inclina en la dirección en que sopla el viento. El lado más letal del confort es que te sonríe a la cara. No derriba tu puerta a patadas. Te susurra al oído con el tono de un amigo compasivo. Hoy estás cansado. Lo arreglas mañana. ¿Es momento para esto ahora? No arruines tu diversión. Al hombre no lo derrumban las catástrofes. Lo pudren estas dulces canciones de cuna susurradas al oído. Si tu estado de ánimo exige constantemente ser envuelto en algodones, no tiene ningún sentido hablar de una voluntad fuerte. Las riendas están en manos de tu búsqueda de confort momentáneo. La verdadera templanza es poder seguir dando pasos, incluso cuando ese calambre frío entra en tu estómago. Darás ese paso con manos temblorosas. Caminarás hacia esa oscura incertidumbre. La búsqueda de la libertad no puede reducirse al esfuerzo por encontrar una almohada blanda. Debes aceptar arder en ese fuego por el bien de tus valores. 4. Deja de vivir como el portavoz de tu propia vida. Examina esa prisa familiar que sientes después de tomar tus decisiones. Cuando rechazas una invitación, no te limitas a informarlo de manera sencilla. De inmediato construyes un mecanismo de defensa. Empiezas a listar justificaciones largas y agotadoras. Al rechazar una demanda inesperada, suavizas y retuerces las palabras para no romper el corazón de la otra parte. En lugar de vivir como el amo de tu propia vida, actúas como el portavoz de prensa de esa vida. Hay una contradicción colosal aquí. El tiempo gastado te pertenece. La energía consumida es tuya. A pesar de esto, un inspector invisible trabaja horas extras, sentado en tu mente. En cada paso se planta en tu puerta y te interroga. La ansiedad de si la otra parte lo encontrará razonable socava incluso tus decisiones más legítimas. Cada uno de tus límites tiene que pasar por la aprobación del Parlamento. Exiges la absolución para cada una de tus elecciones. Ya cruzaste esa delgada línea entre comunicarse y mendigar aprobación. No hablas con el fin de informar a tu interlocutor. Te desvives por conseguir permiso, hacer que te perdonen y adaptar la decisión que tomaste al estómago de la otra parte. Un líder que gobierna en sus propias tierras no se da la vuelta en el campo de batalla hacia sus soldados para listar las excusas de la decisión que tomó. Una mente que confía en su decisión y en su visión no necesita presentar sus pasos con maquillajes emocionales. Sin embargo, tú no puedes lidiar con la culpa que se posa en tu pecho en el instante en que trazas ese límite desnudo. Por el contrario, una postura saludable e inquebrantable no necesita novelas de páginas enteras. Una claridad pura y desnuda es completamente suficiente. La filosofía estoica traza los límites de la soberanía mental como el hierro. Tus propias acciones, decisiones y carácter están bajo tu jurisdicción absoluta. Cómo interprete la otra persona esa decisión es completamente su propia guerra interna. Tú no tienes posibilidad de intervenir en ese espacio. Aunque construyas la explicación más perfecta, más lógica y más compasiva del mundo, no puedes cambiar una mente que ha jurado malentenderte. Entonces, ¿por qué conviertes tu mundo interno constantemente en una sala de interrogatorio cruzado? Mira honestamente las largas frases que has construido en los últimos días. ¿Cuántas empleaste realmente para aclarar la situación? ¿Y cuántas fueron solo para reprimir el miedo a ser juzgado?
Lo que esclaviza al hombre a menudo no es una presión abierta que viene de fuera. Ese esfuerzo constante por justificarse instalado dentro de la mente es la cadena más pesada que se coloca en el cuello. Tu independencia espiritual no viene con páginas llenas de excusas. Comienza con una sola frase pronunciada de forma tranquila, sin temblar y sin rendir cuentas a nadie. Esta es mi decisión. 5. No aman tu bondad, aman tu docilidad. Entramos en uno de los pasajes más oscuros de las relaciones humanas. Detrás de cada sonrisa que ves, no hay compasión. La materia prima de cada cercanía afectuosa que se te muestra no siempre es la sinceridad. Esa multitud a tu alrededor no tomó partido a tu lado porque quedó maravillada por tu magnífica alma o carácter. Una gran parte se sienta en esa silla porque se dio cuenta de lo fácil que es arrancarte un pedazo. Las mayores explotaciones no llegan gritando. Nadie se parará frente a ti, se quitará la máscara y confesará sus oscuras intenciones. El proceso de ser utilizado funciona de forma mucho más silenciosa y elegante. Piensa en esos conocidos que se aferran a tu teléfono solo cuando necesitan algo. Recuerda a esos supuestos amigos que descargan constantemente sus ruinas sobre tus hombros, pero que ni por un segundo se preguntan cómo respiras. En cada oportunidad te dan una palmada en la espalda diciendo qué comprensivo eres. Y tú confundes esos falsos elogios con seguridad. El ser humano es muy propenso a caer en la ilusión de sentirse valioso cuando le es útil a alguien. Luego, un día, llega ese cansancio profundo. Sientes que te agotas. Solo quieres proteger tu propio límite. Ese segundo es exactamente el momento en que las máscaras caen al suelo. El oxígeno en el aire se retira de golpe. Los tonos de voz se vuelven fríos como el hielo. Las expresiones faciales se endurecen. Ese cuadro horrible que ignoraste durante años se planta frente a ti con toda su desnudez en unos pocos segundos. Las caras falsas permanecen firmes mientras tú sigas dando sangre de ti mismo. Imagina ese viejo pozo de agua en medio del pueblo. Durante años todos sacan su agua de allí mañana y tarde. Nadie siente una gota de gratitud hacia ese pozo. Después de todo, el pozo siempre está ahí. Su agua es dulce y además es gratis. El día en que el agua se seca o cierras esa tapa, comienzan los ataques de ira. El verdadero problema de la gente no era la calidad de tu agua. Estaban enamorados de la comodidad de acceder a ese pozo sin esfuerzo. El lugar que ocupas a los ojos de algunas personas en tu vida es exactamente este. No ven a un ser humano con alma frente a ellos. Solo miran una fuente de energía gratuita, cuya válvula alguien olvidó abierta. Los filósofos estoicos, al examinar la naturaleza humana, no se confiaban a un optimismo puro. Sabían muy bien que el hombre se mueve principalmente por el confort, el hábito y su propio interés. Deja de atrapar tu mente en el rol de víctima quejándote de ¿por qué la gente me hace esto? El cuestionamiento real y sacudidor es este: ¿quién bendice tu existencia realmente por ser quien eres? ¿Quién se queda a tu lado solo por ese derecho de acceso gratuito? El punto más letal de toda esta ecuación es la trampa de confundir ser útil con ser amado. Cuando te sacrificas constantemente, la otra parte codifica esto como tu propósito de existencia. Esas pesadas cargas que llevas siempre se transforman con el tiempo en tu jornada obligatoria. Esta es la razón de la tormenta que se desata cuando dices por primera vez, no, hoy no tengo tiempo.
La gran decepción y la ira que vive la otra parte no nacen de que te hayas convertido en una mala persona. Simplemente se ha derrumbado ese orden cómodo que explotaron durante años. La mente humana tiende a ver todo aquello a lo que puede acceder de forma constante y gratuita como su propio derecho legítimo. Enfréntate a esa pesada verdad que liberará tu alma. Esa intensa atención a tu alrededor no se alimenta de la luz que emite tu alma. Nace de que tu enchufe está conectado a su toma de corriente. El día en que te conviertas en un carácter que nadie puede usar a su antojo, ese amor falso de la mesa se levantará. En su lugar quedará un respeto ganado e inquebrantable. 6. La gente se incomoda cuando no puede robar tu reacción. No todos a tu alrededor buscan un terreno de reconciliación saludable contigo. El único problema de la mayoría es arrancar esa reacción salvaje y descontrolada que llevas dentro. El campo de visión de una mente cegada por la ira se estrecha. Su capacidad de juicio se paraliza en cuestión de segundos. El hombre que pierde el control presenta sus propios errores al cazador de enfrente en bandeja de plata. Deja de enfocarte de inmediato en el significado de esas palabras venenosas que te lanzan a la cara. Mira qué pasador intentan jalar esas palabras dentro de ti. Lo que te dicen a menudo son solo anzuelos. Conoces muy bien ese momento de crisis. La persona al otro lado de la mesa desprecia tu esfuerzo frunciendo los labios. En la reunión familiar, alguien apunta a tu punto más débil con una precisión milimétrica. En medio de la multitud, se burlan de tu inteligencia. Tu cuerpo pasa a una posición de defensa en ese segundo. Tus latidos cardíacos se aceleran. Tu mandíbula se traba. El impulso de abrir la boca y estampar esa respuesta ardiente se apodera de todo tu ser. Detente. El verdadero examen comienza exactamente en ese segundo. No tiene nada que ver con el individuo frente a ti. Todo el asunto se trata de a manos de quien entregas el panel de control de tu mente. Existe un error estúpido que confunde la filosofía estoica con insensibilizarse, convertirse en piedra o matar las emociones. El objetivo de la filosofía no puede ser convertirte en un robot. Al contrario, sientes y analizas hasta el más mínimo detalle esa ira que circula por tus venas y no permites que te juegue como a una marioneta. Si te estallas al instante cuando alguien viene y presiona el botón de tu ira, ya no eres un individuo libre. Te has convertido en un juguete de cuerda en manos de los demás. Presionan el botón. Tú ladras. Observa a un luchador experto en el ring. Su rival baja los brazos para provocarlo. Le lanza sonrisas burlonas. Intenta romper su ritmo. El luchador débil se lanza encima en ese segundo y baja su guardia. El experto, en cambio, solo lo mira a los ojos, espera. No moldea su movimiento según la provocación de su oponente. La arena de la vida es exactamente así. Cada vez que saltas a cada anzuelo que te lanzan, pones las llaves de tu mente en el bolsillo de tu rival. El diagnóstico de Epicteto en este tema es cortante como una navaja. Al hombre no lo pueden destruir las verdades que le estrellan en la cara o las calumnias que le lanzan. Lo único que te hiere es el poder colosal que le das a esas palabras en tu mente. Un insulto puede golpear tu oído, pero tú eres la única autoridad que decidirá si se filtrará o no en tu alma. ¿Crees que responder de inmediato y desde el tono más alto es una gran demostración de fuerza? Te equivocas. Esto es solo un reflejo reptiliano primitivo y no educado. Cuando tu cerebro percibe una amenaza, la razón sale de escena y comienza ese conocido y miserable bucle. Tu mente está dormida. Da el paso hacia ese umbral
que demolerá toda esta ecuación. Niégate a entrar en ese engranaje cuando te armen el mismo juego trillado. Cierra la boca y solo míralos a los ojos. Deja que el peso frío del silencio se asiente en la habitación. Justo en ese segundo, el equilibrio de poder en la mesa cambia de manos. Atraparás ese pánico momentáneo en los ojos de tu oponente. No ha llegado esa explosión familiar que te arrancaban. Sus esquemas se han roto. En tu entorno siempre habrá idiotas que confunden el ruido que sale de las latas vacías con fuerza. Leerán tu quietud como una debilidad. Deja que lo lean. El hombre que se lanza de cabeza a cada pelea no es valiente. Solo es esclavo de sus instintos. El momento de la respuesta lo determinarás tú. Los débiles que no pueden refrenar su propia ira intentan existir manipulando las emociones de las personas a su alrededor. Tú primero educarás a ese animal salvaje que llevas dentro. Te sentarás en el trono de tu propio reino. La gente a tu alrededor comenzará a incomodarse con terror de ti justamente por esto. Sus controles remotos ya no funcionan. 7. Niégate a ser dirigido por hilos emocionales. La dominación más pesada no se establece con órdenes gritadas a tu rostro. La esclavitud perfecta siempre se esconde dentro del silencio. Nadie agita en el aire esa correa que te pasan por el cuello. Ese silencio frío como el hielo que se deja caer de repente. Esa expresión afectuosa que se borra de los rostros en segundos. Esa decepción intencional y penetrante en los ojos. El ser humano, la mayoría de las veces, no se da cuenta de que cierra la puerta de su propia celda desde adentro. Las cadenas no hacen ruido. Observa a esa marioneta patética que cree que camina, habla y toma grandes decisiones en el escenario por su propia voluntad. Los hilos se quedan en la oscuridad. Tú también te aferras al cuento de que eliges con un libre albedrío completamente libre en el papel principal de tu vida. En la punta de esos hilos invisibles atados a tus brazos y piernas yace una manipulación experta. Los nombres de esos hilos son muy familiares. El sentimiento de culpa, el terror al abandono, el desenvainar el amor como un arma de inmediato cuando no eres un niño obediente. Examina ese teatro perfecto en tu entorno cercano. Nadie te somete a la fuerza, pero ves como el cuerpo del otro levanta un muro en el instante en que trazas ese límite. El chantaje no se ejecuta con amenazas abiertas, se aplica con la privación emocional. Mira atrás a esas concesiones forzadas que diste para eliminar esa frialdad glacial y traer de vuelta la falsa paz del ambiente. No hay ninguna decisión noble allí. Solo estás huyendo de pagar esa pesada factura emocional que se te corta. Tener una ira que estás a punto de vomitar. Una forzación que sientes hasta la médula de tus bondades, mientras esa palabra sí brota de tus labios, no cuenta como virtud. Esa actitud sacrificada que presentas hacia afuera, mientras tu mundo interno está hecho pedazos, no posee ninguna superioridad moral. Te darás cuenta de ese cuchillo invisible apoyado en tu garganta. La pregunta, ¿hago esto realmente porque nace de mi interior? Debe clavarse como un clavo en tu mente cada vez. De lo contrario, tendrás que ver cómo tu voluntad se desgasta día a día, bajo el manto de una falsa servicialidad. No es necesario que quienes sostienen esos hilos en sus manos tengan un plan diabólico perfecto. La mayoría heredó esta mecánica enferma de las relaciones de su propio pasado. El hecho de que actúen inconscientemente no significa que las heridas que abren en tu alma no sangren. Deja de analizar de inmediato la intención de tu interlocutor y de producir excusas compasivas para ellos.
Enfócate en el daño destructivo que el evento causa sobre tu voluntad. En la próxima ola de manipulación, rompe ese juego memorizado. Cuando se te demande algo, congela ese segundo venenoso. Nunca respondas al instante. Observa con toda su desnudez ese pesado calambre que se asienta en tu pecho. Ese pánico de, ahora nos vamos a llevar mal. Yo seré la mala persona que se agolpa en tu mente. El verdadero campo de batalla no puede ser el rostro de la otra persona. El frente real son esos mismos hilos invisibles que se han impregnado hasta tu médula durante años. Tu independencia espiritual no viene con grandes gritos de guerra. Comienza simplemente con notar la existencia de esos hilos y mirar con calma a los ojos del titiritero. 8. Todo lo que te tragas se convierte en veneno en tu interior. A veces tú mismo te sorprendes en el espejo ante la reacción salvaje que le das a esa última gota que derrama el vaso. Piensa en ese ataque de ira desbocado que muestras ante una toalla mojada, olvidada en el lavabo, un mensaje que llega 20 minutos tarde, o una pregunta inocente. Luego ese extraño sentimiento de arrepentimiento que se asienta. Tus ojos solo ven la violencia de ese momento. Pasas por alto los asesinatos silenciosos cometidos en el fondo durante años. Ese evento ridículo fue solo un detonante. Lo que realmente estalló fue ese sedimento pesado y venenoso, acumulado hasta tu garganta durante años. Tu mente trabaja como una planta de residuos radiactivos. Ninguna emoción que reprimes, te tragas y barres bajo la alfombra, se evapora y desaparece. Carl Jung explica muy claramente este mecanismo oscuro en la psique humana. Cada sentimiento empujado a la oscuridad se pudre, muta y regresa con una silueta completamente diferente. Callas ante esa sutil falta de respeto que te hacen en la mesa. Toleras que se usurpe tu derecho en el trabajo. Dejas pasar la ingratitud de las personas por las que te sacrificaste. Crees que en ese momento resolviste la crisis y mostraste grandeza. Sin embargo, tu mente toma esa energía y la encierra en un sótano bajo llave. Esa ira justa que te tragaste se transforma meses después en un silencio frío como el hielo dirigido a tu pareja. La reacción que no pudiste mostrarle a tu jefe se vomita como intolerancia hacia tu familia. Se convierte en un odio secreto dirigido a ti mismo. Ese residuo tóxico que te metes dentro se mezcla tarde o temprano con tus aguas subterráneas. No caigas en esa estupidez común que confunde la filosofía estoica con ahogar las emociones hasta matarlas. Esta enseñanza milenaria no te ordena desensibilizarte o petrificarte. Ignorar esa herida sangrante o ese odio justo en tu interior, cubrirlo con una falsa sonrisa, no cuenta como sabiduría. La filosofía te exige poner esa emoción oscura sobre la mesa, mirarla a los ojos y tomar el control de la situación, sin permitir jamás que te gobierne. Observa a esos personajes supuestamente adaptables, que siempre se someten, que entierran todo en su interior y dicen a su entorno, yo nunca causo problemas. Se ven perfectos desde fuera, pero no son diferentes de una granada de mano a la que le han jalado el pasador. Alumbra honestamente con una linterna esos pasajes oscuros de tu mente. ¿Qué enfrentamiento vienes aplazando desde hace años, por el cual te muerdes los labios hasta hacerlos sangrar? ¿Qué frase que te tragaste en ese segundo crítico en el que debías hablar sigue resonando hoy en tu mente? Cada concesión aceptada en silencio es un parásito perfecto que carcome el cuerpo no desde fuera, sino desde dentro. Los venenos más letales son aquellos cuyo sabor no se siente en absoluto al tragarlos. 9. La incomodidad.
Es la tarifa de entrada del desarrollo. Recuerda el primer momento en que rompiste y arrojaste ese papel dócil que jugaste durante años. Esa intensa ola de pánico que estalló en tu pecho. Ese nudo familiar que se asentó en tu garganta. Tu cuerpo encendió las sirenas de emergencia en ese segundo. Tu cerebro daba una sola orden primitiva: retírate. La mayoría de las personas se somete de inmediato a este sabotaje biológico. Interpreta esa violenta incomodidad que siente como una señal divina de que se ha desviado del camino. No hay ningún peligro allí. Solo se está bombeando sangre por primera vez a una masa muscular espiritual que ha estado paralizada durante años. Observa a ese cuerpo que intenta arrancar un hierro pesado de su lugar. Las fibras se rompen, los músculos arden en llamas, el esqueleto tiembla. Levantarse de esa cama a la mañana siguiente se transforma en una tortura pura. Si los órganos pudieran hablar, calificarían esta acción como una locura absoluta. En el mundo físico llevas este desgarro y esta sensación de dolor en tu pecho con orgullo, como la única prueba del desarrollo. Cuando se trata de tu propia mente, huyes a más no poder de la misma sacudida. Tu mente adora ese efecto reconfortante del confort. Te ofrece la ruta de escape más fácil en cada momento de crisis con el que te cruzas. En el momento en que te desvías hacia esa ruta, esa falsa sensación de alivio que se extiende por tu médula es en realidad un pantano que te traga poco a poco. Cada crisis a la que le das la espalda por miedo a enfrentarla se alimenta, se engorda y se agiganta en la oscuridad de tu mente. Estás alimentando a tu propio monstruo con tus manos. Los arquitectos de la filosofía estoica nunca usaron el confort como una brújula. Marco Aurelio, mientras luchaba con su cuerpo para salir de su cama caliente en esas mañanas frías de Roma, no se compadecía de sí mismo. La orden que grababa en su mente era sumamente clara. El ser humano no existió para pasarla bien bajo mantas calientes. Tienes que cargar con tu responsabilidad y enfrentar ese frío glacial. Deja de santificar de inmediato esa sensación de tensión que produce tu cuerpo como una verdad absoluta. Esa incomodidad sacudidora que sientes no siempre cuenta como una alarma de catástrofe. La mayoría de las veces, ese ruido que escuchas es el sonido de la agonía de ese carácter débil y cobarde que llevas dentro. La evolución mental es un proceso despiadado cuya factura se paga cara. La sensación de incomodidad es la tarifa de entrada obligatoria que debes pagar para poder salir a esta arena. La próxima vez que tu corazón quiera latir como si fuera a romper tu caja torácica en un momento de crisis, no huyas hacia esas trincheras familiares. Clávate donde estás. Mira a los ojos de ese terror en tu interior y haz este diagnóstico sacudidor. No hay peligro, solo estoy cambiando de piel. 10. No te vendas por la comodidad de los demás. La pérdida de la propia identidad del ser humano no ocurre con un colapso ruidoso. No te despiertas una mañana y tiras tu carácter a la basura de repente. La traición opera de forma mucho más silenciosa y sutil. Te tragas esa frase justa que te llega hasta la garganta. Encoges tu alma solo para que no se rompa esa paz barata de la mesa. Quienes te rodean aplauden esta cobardía confundiéndola con madurez. Y tú te crees esta mentira reconfortante. El rumbo de tu vida no lo trazan las catástrofes colosales. Lo moldean estas capitulaciones microscópicas bajo las que firmas cada día. Visualiza una concurrida sala de subastas en tu mente. Las cifras vuelan en el aire, se tasa el valor, los bienes cambian de manos. Ahora párate justo en medio de esa sala
y hazte esta pregunta sacudidora. ¿Cuánto cuesta tu precio? ¿Por cuánto transfieres tu propia verdad solo para comprar 15 minutos de quietud social? ¿Cuánto puedes doblar tu columna para que no se frunza el ceño de tu interlocutor? No hay dinero circulando. Te estás vendiendo gratis por el bien de un puñado de falsa aprobación y silencio. Los filósofos estoicos no se interesaban en lo más mínimo por los contratos comerciales del mercado. Su lente se enfocaba en esos acuerdos secretos y sucios que el hombre hace con su propia alma en la oscuridad. Lo que pudre la voluntad no pueden ser los golpes de mazo que vienen de fuera. Son esas concesiones silenciosas que tú mismo pones sobre la mesa. La primera vez que te niegas a ti mismo, tu interior sangra. La segunda, solo duele levemente. La tercera, ya no sientes nada. La capitulación ha dejado de ser un hábito y se ha transformado en tu carácter mismo. Ser explotado por los demás es solo la parte del escaparate. La tragedia que opera en el fondo es mucho más pesada. El hombre no pierde su autoestima con semejantes tragedias. La pierde pisoteando las palabras que se susurra a su propio oído. Comete suicidio indexando su propio valor al nivel de confort de las demás personas en la habitación. Piensa en un comerciante que vende a pérdida todos los días. Baja los precios constantemente para que el cliente no se vaya. Come de su propio bolsillo para que no haya problemas. El resultado es la quiebra absoluta. La economía espiritual funciona con las mismas reglas implacables. Alguien que hace descuentos de sí mismo constantemente, que demuele sus límites solo para que quienes lo rodean estén cómodos, puede parecer sumamente virtuoso desde fuera. Por dentro, ha consumido por completo el capital. Está en la bancarrota. La multitud que observa esta tragedia nunca se preocupa por lo que perdiste en tu interior. Solo miran el marcador de la mesa. ¿Está tranquilo el ambiente? ¿Se resolvió la crisis? ¿Todos están contentos? Aprueban todo esto. Esta es la única razón por la que te aplauden desde fuera mientras celebras tu propio funeral. Marco Aurelio tenía que proteger su mundo interno como un templo intocable. Las demandas del mundo exterior son insaciables y nunca se satisfacen. Todos quieren arrancarte un pedazo. Te piden que te estires un poco más, que aguantes un poco más. Si no tienes una puerta de acero en tu interior, esa multitud te consumirá, royéndote poco a poco. Al final del día, cuando te acuestes en esa cama fría, la pregunta cuya respuesta buscarás es esta. En este escenario donde todos están satisfechos contigo, ¿estás tú satisfecho con el reflejo del espejo? Has llevado a la quiebra al ser que llevas dentro con el fin de distribuir paz a tu alrededor. Donde existe la verdadera libertad, no se encuentran los aplausos entusiastas de las multitudes. Por eso, cuídate y vuelve a ti mismo.